Todavía tengo pesadillas con aquella costura de soldadura. No con lo que había en el pozo, aunque, créeme, eso también aparece. Cada noche. Sin falta. Pero lo que de verdad me persigue es la soldadura. La forma en que el metal hervía y escupía bajo la varilla. La manera en que mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener una línea recta. Llevo 15 años trabajando como evaluador estructural, y en toda mi vida profesional jamás había hecho un trabajo tan espantoso. Y aún así, me salvó. Quizá nos salvó a todos. No lo sé. La verdad es que ya no sé nada. Pero eso no es lo peor. Lo que de verdad me roba el sueño es la parte que necesito que entiendas antes de contarte el resto. Cuando por fin conseguí salir al exterior y me giré para mirar aquella cúpula, el hielo alrededor de la base estaba llorando. Sí, llorando de verdad. Como si la tierra misma estuviera sudando, y el agua salía tibia. Yo me gano la vida evaluando arquitectura muerta. Al menos, eso es lo que le digo a la gente. Normalmente suena menos siniestro de lo que en realidad es. Por lo general, significa inspeccionar refinerías petroleras en quiebra en las de Coutes, silos de grano condenados en mitad del Medio Oeste, o, con algo de suerte, una plataforma marina oxidándose bajo la sal desde finales de los 90. Mi trabajo es bastante simple. Al menos, sobre el papel. Determino si una estructura puede reacondicionarse de forma segura para un nuevo propietario, o si ya está demasiado degradada, más allá del punto de no retorno, y lo único razonable es derribarla. Es una profesión construida por completo sobre datos medibles, fríos, implacables. El hormigón se degrada siguiendo un ritmo matemático predecible. El acero cede en puntos de tensión concretos, perfectamente calculables. Yo confío en los planos. Confío en la física de carga. Confío en mis propios ojos. En lo que no confío, es en los presentimientos. Y desde luego no pierdo el tiempo con los rumores supersticiosos que siempre terminan pegándose a los lugares abandonados. Fue precisamente esa forma de pensar, fría y pragmática, lo que llevó a Vanguard Resource Management a elegirme para aquel contrato. Un conglomerado de perforación independiente, respaldado por una financiación descomunal, había adquirido recientemente las coordenadas de un antiguo puesto de investigación subglacial, dedicado al estudio atmosférico y del hielo profundo. La instalación estaba situada en el remoto interior de la capa de hielo de Groenlandia. Su designación oficial era Estación K7. Había sido sellada y abandonada 20 años atrás, cuando la financiación gubernamental original se evaporó de la noche a la mañana. El contrato que me ofrecieron era extraordinariamente lucrativo. Demasiado lucrativo, ahora que lo pienso. Pero en aquel momento no lo vi. Porque, además, parecía absurdamente sencillo. Debía volar hasta allí, acceder a la cúpula de superficie, descender por rapel al interior y evaluar la integridad estructural del eje vertical principal y de los módulos habitacionales inferiores. Los compradores necesitaban saber si aquel envejecido armazón de titanio y hormigón podría soportar las vibraciones brutales y el peso monstruoso del equipo moderno de perforación pesada. Se suponía que sería una inspección estándar de 48 horas. Entrar, pasar diagnósticos, documentar el deterioro, salir. Ese era el plan. El vuelo hasta las coordenadas fue, siendo sincero, agotador. Pasamos 2 horas sobrevolando una extensión blanca, interminable y fracturada, que se parecía menos a un paisaje terrestre que a la superficie de algún planeta muerto y congelado. Mi piloto de transporte era un tipo local llamado Saurin, un contratista independiente que, probablemente, conocía la topografía cambiante de la capa de hielo groenlandesa mejor que nadie vivo. Era de esos hombres que no navegan solo con instrumentos digitales. Se orientan por los cambios sutiles y peligrosos del glaciar, como si supieran leer algo que el resto no puede ver. Desde que cargamos mi pesado trineo de equipo en el helicóptero, en la pista costera, Saurin no me había dirigido más de 10 palabras. Se quedó sentado en la cabina, mordiéndose el interior de la mejilla, con los ojos clavados en el horizonte y una tensión nerviosa apretándole todo el cuerpo. Al principio, atribuí su silencio a las alertas meteorológicas severas que habíamos ignorado deliberadamente para aprovechar aquella estrecha ventana de vuelo. En un lugar como ese, el clima puede convertir una maniobra rutinaria en un error fatal en cuestión de minutos.
Aprendes a respetarlo, o mueres. Cuando el puesto finalmente apareció ante nosotros, la verdad, no parecía gran cosa. No había complejos enormes ni torres de radio. Solo una única cúpula reforzada de titanio sobresaliendo del hielo plano y cegadoramente blanco. Parecía una ampolla gris amoratada sobre un paisaje demasiado puro. Es la mejor forma que tengo de describirlo. Algo equivocado. Algo que no debería estar allí, incrustado en medio de tanta perfección. Saurin hizo descender el helicóptero con brusquedad. Los patines golpearon la nieve compacta con violencia, pero él no apagó el motor. Los rotores gemelos siguieron girando a máxima potencia, levantando a nuestro alrededor una ventisca local, cegadora, mientras el rugido mecánico devoraba el aullido del viento ártico. Me desabroché el pesado arnés de vuelo y empujé la puerta lateral. Al instante me golpeó una ráfaga de aire a 30 grados bajo cero. Fue como recibir un puñetazo en el pecho. Me arrancó el aliento de los pulmones. Me subí la máscara térmica hasta la cara y empecé a arrastrar el trineo con mi equipo sobre el hielo, mientras las botas crujían con fuerza en la nieve compacta. Saurin se inclinó desde la cabina abierta. Su aliento formaba columnas de vapor en el aire helado, pero no hizo el menor intento de ayudarme a descargar. En vez de eso, levantó una mano gruesa, enfundada en un guante pesado, y señaló directamente la esclusa principal de la cúpula. Gritó por encima del estruendo sordo y rítmico de los rotores. Me dijo que mirara bien las juntas. Así que acerqué el trineo a la estructura de titanio y, con la mano enguantada, limpié una capa espesa y obstinada de escarcha de las puertas dobles de acero. Y Saurin tenía razón al señalar aquello. Las puertas no estaban simplemente cerradas. No estaban solo atrancadas. Estaban soldadas. Completamente. Totalmente fusionadas al marco de titanio que las rodeaba. Pero no era una soldadura profesional de clausura. Yo ya había visto antes protocolos gubernamentales estándar de contención. Normalmente basta con un cordón limpio por la junta central y otro sobre las bisagras para ahuyentar saqueadores o impedir que los elementos entren en una instalación abandonada. Aquello era otra cosa. Las líneas de escoria eran gruesas, caóticas, agresivamente superpuestas. Quien hubiera manejado el soplete había depositado acero fundido 3, quizá 4 veces sobre la misma zona. Habían creado una costra brutal, deforme, de metal derretido, que cubría toda la costura vertical y sepultaba por completo el mecanismo de cierre principal. Estaba llena de poros, de marcas térmicas irregulares. Era el tipo de soldadura sucia y desesperada que haces cuando las manos te tiemblan de puro terror. Eso debería haberlo entendido en ese mismo instante. Pero no lo hice. Le grité a Saurin que no era más que un cierre chapucero, probablemente hecho por una cuadrilla frustrada que se apresuraba por escapar de una tormenta brutal, 2 décadas atrás. Le dije que seguramente solo querían alcanzar su vuelo de extracción y que, a esas alturas, la estética del sellado les importaba un demonio. Pero Saurin negó con la cabeza de forma brusca. Bajo la capucha pesada, su rostro estaba pálido. Salió un poco hacia el patín del helicóptero y señaló directamente la manera en que el metal se había enfriado y retraído en la base de las puertas. Me gritó que no las habían soldado para mantener el clima afuera. Y entonces dijo algo que todavía puedo oír con absoluta claridad. No apilas acero así de grueso, con ese patrón de capas superpuestas, a menos que estés aterrado de que esas puertas vayan a doblarse hacia afuera. Me sostuvo la mirada, y gritó que habían soldado aquello desde fuera, para mantener algo atrapado dentro. Solté un suspiro de frustración. Mi aliento cálido empañó al instante el interior de mis gafas térmicas. Le grité de vuelta que el metal se deforma bajo presiones atmosféricas extremas, y que el peso cambiante de miles de toneladas de hielo glaciar, durante 20 años, podía torcer sin problema un marco de titanio. Le expliqué que, con toda probabilidad, solo estaban reforzando un sello de presión defectuoso. Le dije que aquello era física estructural básica. Nada más. Nada sobrenatural. Si quieres, te lo sigo reescribiendo con este mismo tono hasta completar el siguiente fragmento. Le di unas palmadas al costado del helicóptero y le grité que volvería a verlo en exactamente 48 horas, cuando regresara para recogerme. Saurin no discutió. No replicó. No intentó convencerme de que me fuera con él.
Solo me miró desde arriba con una lástima profunda, inquietante, una expresión que me revolvió el estómago. Después volvió a subir a la cabina, se colocó los auriculares de comunicación sobre las orejas y despegó del hielo de inmediato. Simplemente, se fue. Me quedé allí, cubriéndome el rostro de la violenta ráfaga de aire que levantaban los rotores, viendo cómo el helicóptero viraba bruscamente hacia el sur hasta convertirse en un pequeño punto oscuro contra el gris espeso del cielo cubierto. A los pocos minutos, el ruido del motor fue devorado por completo por la inmensidad vacía de la capa de hielo, y me dejó absolutamente solo en uno de los entornos más aislados e implacables del planeta. El silencio que vino después era total, aplastante. Allí fuera no existía ningún sonido de fondo. No había pájaros, ni tráfico lejano, ni árboles agitándose con el viento. Solo ese siseo bajo y constante del aire deslizándose sobre el hielo. Respiré hondo, obligué a mi pulso a calmarse y volví a centrar toda mi atención en las puertas destrozadas de la cúpula de acceso. Me acerqué al trineo y saqué el soplete de corte exotérmico. Era una pieza industrial altamente especializada. En esencia, una varilla hueca de magnesio que ardía con una mezcla de oxígeno puro y gas combustible. Una vez encendida, generaba suficiente calor como para atravesar acero macizo, hormigón, incluso estructuras sumergidas, como si fueran mantequilla tibia. Conecté los pesados tanques al arnés, ajusté la visera de protección y encendí el soplete. El siseo brillante y agresivo de la llama desgarró el silencio del viento ártico. Apliqué la punta blanca, cegadora, de la varilla sobre la parte más gruesa de la costra de escoria que cubría la junta de la puerta. El metal empezó a llorar de inmediato lágrimas anaranjadas de acero fundido, que goteaban y siseaban con furia al caer sobre el hielo bajo mis botas aislantes, levantando espesas columnas de vapor blanco. Fue un trabajo brutal, agotador. El hombro empezó a dolerme muy pronto. El frío extremo del entorno luchaba sin descanso contra el calor feroz del soplete, congelando la escoria derretida casi en el mismo instante en que se desprendía de la costura. Tuve que mantener una mano dolorosamente firme, sosteniendo el soplete con el ángulo exacto para evitar que el metal fundido volviera a sellarse detrás del corte. Me llevó casi 40 minutos de esfuerzo continuo, extenuante, recorrer los 3 metros completos de aquellas pesadas puertas dobles. Cuando terminé, los brazos me temblaban por la vibración constante y por el peso insoportable del equipo térmico que llevaba encima. Al final, la última capa obstinada de acero endurecido cedió bajo la llama. Y entonces las puertas emitieron un gemido. Un sonido metálico, grave y resonante. El sonido de una estructura liberándose de una presión antigua, como si un pulmón mecánico gigantesco se expandiera por primera vez después de haber permanecido comprimido durante 2 décadas. Cerré el flujo de oxígeno, apagué el soplete y dejé caer el equipo sobre el trineo. Luego agarré una palanca gruesa de acero, clavé el extremo en cuña dentro de la hendidura aún incandescente que acababa de abrir, y cargué todo el peso de mi cuerpo contra el hierro. Las puertas de titanio protestaron con un chillido feroz. El metal rechinó y raspó contra el hielo compactado y contra sus propias bisagras oxidadas, soldadas por el tiempo. Muy despacio, centímetro a centímetro, insoportablemente despacio, la hoja derecha empezó a abrirse hacia afuera. Di un paso atrás y me preparé. Cuando abres un espacio subterráneo que ha permanecido sellado herméticamente durante décadas, esperas una reacción física muy concreta. Esperas una bocanada repentina de aire muerto, estancado, sin oxígeno. Esperas el frío mordiente, ese frío que cala hasta los huesos, propio de un pozo de hormigón que desciende cientos de pies hacia la oscuridad del permafrost. Yo estaba completamente preparado para sentir que la temperatura descendía aún más en cuanto dejara atrás el viento y cruzara al interior sombrío de la instalación. Pero no ocurrió eso. Una corriente continua de aire me golpeó en la cara. Y estaba caliente. De hecho, bajé la palanca. Mi mente racional luchaba por procesar aquella contradicción sensorial. El aire que salía con insistencia de la boca negra y abierta del pozo no estaba apenas por encima del punto de congelación. No, era aire agradable, casi de interior. Debía rondar los 21 grados. Y el olor estaba completamente mal. No traía el aroma seco y polvoriento del hormigón viejo que se desmorona.
Tampoco el filo metálico del acero oxidado ni el hedor de maquinaria olvidada. Olía con una intensidad cortante a amoníaco. Olía a cobre mojado mezclado con un almizcle orgánico, denso, sofocante. Era el olor exacto de un terrario de reptiles húmedo y sucio, sin limpiar durante demasiado tiempo. Es lo más cerca que puedo estar de describirlo. Saqué de mi cinturón utilitario una linterna impermeable de alta resistencia y la encendí. El potente haz LED atravesó la penumbra y reveló una escalera de mantenimiento vertical, ancha, construida con rejilla de acero pesado, que descendía en espiral hacia una oscuridad absoluta, impenetrable. Las paredes metálicas del tramo superior del pozo estaban cubiertas por una condensación espesa y resbaladiza, que atrapaba la luz en miles de reflejos diminutos y húmedos. Las gotas de agua se acumulaban activamente sobre los peldaños de rejilla y corrían en pequeños hilos por los puntales de titanio. Nada de aquello tenía sentido. Volví a hacer los cálculos mentalmente. Los sistemas geotérmicos de calefacción de la base habían sido apagados, drenados y desactivados de forma permanente 20 años atrás. Según los manifiestos de Vanguard, la temperatura ambiente en el interior debería haber sido idéntica a la del hielo en la superficie. El hormigón tendría que haber estado congelado por completo, cubierto por una gruesa capa de escarcha blanca. No existía ninguna razón termodinámica, ninguna, para que hubiese agua líquida dentro de aquel pozo. Metí la mano en el bolsillo del pecho de mi chaleco táctico y saqué el escáner térmico. Era un equipo de diagnóstico de grado industrial. Extremadamente sensible. Normalmente se usaba para detectar incendios eléctricos latentes dentro de los muros o para localizar fugas de aislamiento detrás de mamparos navales de gran espesor. Encendí el dispositivo y esperé 10 largos, insoportables segundos mientras el software interno completaba su secuencia de calibración para clima extremo. Luego apunté la lente sensible directamente al centro de aquella escalera en espiral, húmeda y goteante, que descendía hacia la oscuridad. La pequeña pantalla digital cobró vida entre mis manos enguantadas. Las paredes del tramo superior del pozo aparecieron en un azul oscuro, helado, exactamente como debían verse en un entorno así. Pero a medida que el sensor penetraba más hondo en la instalación, más allá de donde mi linterna era capaz de llegar, los colores en la pantalla empezaron a cambiar de forma drástica. A unos 30 metros de profundidad, el azul intenso comenzó a ceder ante un amarillo enfermizo que avanzaba lentamente. A los 60 metros, ese amarillo ya se había transformado en un naranja vivo, agresivo, señal de temperaturas muy por encima de cualquier deterioro natural concebible. Y en el fondo del eje vertical, a unos 90 metros bajo la superficie, justo en el módulo habitacional principal, la pantalla estalló en un blanco sólido, cegador, imposible. Ajusté el dial de contraste, convencido de que el sensor estaba fallando. Pero la imagen no cambió. Algo enorme estaba generando una cantidad de calor comparable a la de un horno industrial, y estaba justo en el corazón de la base. Me quedé mirando la pantalla térmica, con el pulgar suspendido sobre el control de calibración, completamente persuadido de que el frío brutal de la superficie, 30 grados bajo cero, había alterado de algún modo los delicados sensores internos del aparato. Reinicié el escáner. Lo apagué por completo. Retiré la batería de litio, limpié los contactos y lo encendí otra vez. Era una secuencia de diagnóstico metódica, rutinaria, una que había realizado cientos de veces en distintos lugares de trabajo. Pero cuando la pantalla volvió a cargarse, mostró exactamente la misma visión aterradora. Aquella masa blanca, enceguecedora, seguía allí, estancada en el fondo de la instalación, irradiando una cantidad de energía térmica sencillamente imposible. Mi formación profesional exigía una explicación lógica, medible. En una estructura subglacial clausurada, una fuente de calor no identificada solía significar una de dos cosas. Y ambas eran catastróficas. La primera posibilidad era que una grieta geotérmica profunda hubiese cambiado de posición y perforado la cimentación inferior de los módulos de hormigón, inundando la base con vapor sobrecalentado y gases tóxicos del subsuelo. La segunda, que la antigua fuente de energía de la instalación, probablemente un generador termoeléctrico de radioisótopos de uso pesado, hubiera sufrido una falla crítica de contención tras 20 años de abandono.
Cualquiera de esos escenarios significaba que la integridad estructural de todo el puesto estaba comprometida de forma grave. Irreversible. Si la base de los cimientos se estaba cocinando, el permafrost circundante acabaría derritiéndose, y los mamparos de hormigón terminarían resquebrajándose hasta colapsar bajo el peso cambiante del glaciar. Mi contrato exigía que documentara el estado exacto de la instalación. No me estaban pagando para hacer conjeturas desde la superficie. Así que aseguré el escáner térmico a un cordón reforzado del chaleco táctico y comprobé la lectura digital del monitor atmosférico sujeto a la solapa. Los niveles de oxígeno eran perfectamente normales, un 21% estable. El monóxido de carbono era insignificante. Ninguna alarma química inmediata. El aire era respirable, aunque olía de forma insoportable a amoníaco y cobre mojado. Apreté la mano contra la barandilla de acero, helada al tacto, y comencé el descenso hacia la oscuridad. El eje vertical tenía unos 4,5 metros de diámetro. Estaba construido con gruesas placas de acero entrelazadas, diseñadas para soportar la presión lateral aplastante del hielo que lo rodeaba. Una escalera metálica de rejilla recorría en espiral toda la circunferencia interior, atornillada directamente a las paredes curvas del conducto. Y con cada vuelta que daba hacia abajo, la temperatura ambiente subía. Cuando llegué al primer rellano importante, a unos 15 metros bajo la cúpula de superficie, estaba empapado en sudor dentro del equipo térmico. La pesada parca aislante, diseñada para salvarme la vida sobre la superficie congelada, ahora trabajaba en mi contra, atrapando el calor que mi propio cuerpo expulsaba. Me detuve sobre la rejilla, abrí la cremallera del abrigo y dejé que aquel aire cálido, fétido, me envolviera el pecho. El acero bajo mis botas se sentía resbaladizo, traicionero. Las paredes del pozo lloraban. No hay otra forma de decirlo. Estaban cubiertas por una capa espesa de condensación que no tenía ninguna razón física para existir bajo tantos metros de hielo groenlandés. El agua goteaba sin descanso desde los puntales superiores, golpeando mis hombros y los escalones metálicos con un sonido hueco, rítmico, reverberante. Ya no sentía que estuviera bajando a una instalación de investigación de alta tecnología. Se parecía más a arrastrarme por la garganta de alguna caverna inmensa, húmeda y viva. Exactamente a 30 metros de profundidad, el haz de mi linterna atrapó el brillo gris apagado del primer juego de compuertas internas. Según los planos que había estudiado durante el vuelo, aquellas puertas separaban el eje vertical de acceso del nivel superior de mando y de las plataformas principales de observación. Estaban fabricadas en acero macizo reforzado, diseñadas específicamente para sellar los niveles inferiores en caso de incendio catastrófico o despresurización súbita. Crucé el rellano de rejilla y proyecté la luz a lo largo de la junta central de las puertas dobles. Igual que la esclusa principal de la cúpula en la superficie, estaban soldadas. Pero cuando me acerqué más y barrí con la linterna toda la placa metálica, comprendí que la geometría de aquellas puertas estaba mal. Terriblemente mal. No colgaban alineadas con el marco. Las gruesas planchas de acero estaban arqueadas hacia afuera, abombadas en una curva convexa muy clara, como si algo las hubiera empujado desde el otro lado durante años. El centro de las puertas sobresalía casi 10 centímetros más que las bisagras reforzadas. La cantidad de presión localizada y sostenida necesaria para deformar acero estructural de 5 centímetros de grosor es descomunal. Se necesitan miles de libras por pulgada cuadrada. Aquello parecía exactamente lo que era, una fuerza inmensa, física, constante, presionando desde dentro, tensando las soldaduras frenéticas que recorrían la costura central. Las líneas de escoria allí eran tan caóticas y desesperadas como las de la superficie. Quien hubiera sellado ese corredor lo hizo con pánico. Superpuso metal fundido una y otra vez, en un intento desesperado por mantener aquellas puertas cerradas. Extendí la mano desnuda, sin guante, y apoyé la palma contra el centro abombado de la placa de acero. Estaba caliente, no templada por el aire del entorno. Caliente de verdad, irradiando calor activamente desde lo que hubiera al otro lado. Descolgué el soplete de corte exotérmico del arnés, mientras mi mente repasaba a toda velocidad los protocolos de seguridad. Si aquel abombamiento se debía a una acumulación brutal de presión causada por una tubería de vapor reventada o por gases volátiles del subsuelo,
Abrir la puerta podía desencadenar una explosión letal. La igualación repentina de presión convertiría aquellas puertas de acero en metralla y me lanzaría de vuelta por el eje vertical. Ajusté la máscara de protección, pegué el cuerpo todo lo que pude contra la pared curva del conducto para reducir mi perfil y encendí el soplete. El siseo brillante y cegador de la llama iluminó el rellano oscuro. Extendí el brazo en un ángulo forzado y apunté la punta de la varilla a la esquina superior derecha de la puerta, muy por encima de la soldadura principal. Mi intención era abrir un pequeño orificio de ventilación. Solo uno. Lo bastante preciso como para liberar cualquier presión atrapada. Pero en el instante exacto en que la llama blanca atravesó el acero grueso, un chillido agudo y ensordecedor resonó por toda la escalera. Y una violenta ráfaga de vapor abrasador, pestilente, salió disparada por la diminuta perforación, estrellándose contra la pared opuesta del pozo. Me pegué con más fuerza al hormigón y esperé a que la diferencia de presión se estabilizara. El siseo era fuerte, agresivo, y traía consigo ese mismo hedor orgánico, húmedo, cargado de amoníaco, pero no explotó. Tras unos 30 segundos, el chillido agudo fue apagándose poco a poco, hasta convertirse en un jadeo bajo y constante. Después solo quedó el goteo rítmico de la condensación cayendo desde el techo. Solté el aire que llevaba conteniendo sin darme cuenta, me aparté de la protección de la pared y dediqué los siguientes 20 minutos a cortar, con una precisión casi obsesiva, las gruesas soldaduras tensas que recorrían la junta central. El calor que irradiaban las puertas, sumado a la descarga térmica brutal del soplete, convirtió aquel pequeño rellano en una sauna infernal. El sudor me corría por la frente y me ardía en los ojos mientras concentraba toda mi atención en mantener un corte limpio, firme, a través de las capas superpuestas de escoria. Cuando el último cordón rebelde cedió bajo la llama, las puertas gimieron en protesta. La presión inmensa que empujaba desde el otro lado obligó de inmediato a las pesadas planchas de acero a abrirse hacia afuera. Se doblaron y rasparon violentamente contra la rejilla del suelo, abriéndose con un chirrido metálico grave que se propagó por las profundidades de la instalación. Apagué el soplete, agarré la linterna y crucé la brecha, entrando en el nivel superior de mando. Era un corredor largo, ancho, utilitario. Según los esquemas originales de Vanguard, aquella cubierta había sido diseñada como estación principal de monitoreo. La pared izquierda estaba ocupada por antiguas terminales informáticas analógicas y grandes bastidores de servidores, todos ahora muertos, oxidados, inútiles. La pared derecha, en cambio, era el núcleo arquitectónico de todo el puesto. Estaba formada por una sucesión de enormes ventanales de observación, de suelo a techo, construidos en acrílico reforzado y resistente a la presión. Aquellas ventanas habían sido diseñadas para mirar directamente hacia el hielo glaciar circundante, permitiendo a los equipos de investigación originales estudiar visualmente la estratigrafía profunda del hielo y vigilar las capas de permafrost. Avancé despacio por el corredor, con las botas chapoteando suavemente en los charcos poco profundos de condensación que se habían acumulado sobre el suelo de linóleo. La integridad estructural de los mamparos de hormigón parecía intacta. No había fracturas visibles por esfuerzo. No había señales de desplazamiento sísmico. No había evidencia inmediata de una brecha geotérmica. Pero el interior estaba mal. El grueso aislamiento térmico que debería haber estado ajustado a los conductos del techo había sido arrancado por completo, o fundido, dejando expuestas las tuberías desnudas, oxidadas, que corrían por debajo. Volví mi atención hacia los enormes ventanales de observación de la pared derecha. Las gruesas placas de acrílico estaban completamente empañadas, cubiertas por una capa opaca de humedad provocada por el aire cálido y saturado del corredor. Me acerqué al ventanal más próximo, me quité el guante y pasé el antebrazo desnudo sobre el cristal empapado, limpiando una franja ancha y transparente. Me incliné hacia adelante, esperando encontrar al otro lado la pared compacta, lechosa, impenetrable, de hielo glaciar antiguo, presionando con toda su masa contra el exterior de la instalación. Pero el aliento se me quedó atrapado en la garganta. Mi mente racional, la parte de mí que confiaba en la física, en los números, en lo medible, se detuvo por completo. El hielo al otro lado del acrílico no era una pared sólida ni opaca. Había sido vaciado.
El permafrost que rodeaba la instalación se había derretido y luego vuelto a congelar, formando una red inmensa y compleja de túneles lisos, vítreos, descomunales. Eran cilindros casi perfectos, de unos 3 metros de diámetro, pulidos hasta adquirir un brillo de espejo. Los túneles se bifurcaban en direcciones erráticas, impredecibles, entrecruzándose por encima y por debajo unos de otros, perdiéndose en la oscuridad aplastante del glaciar. Parecían exactamente las galerías sinuosas de algún insecto subterráneo colosal, salvo por un detalle. Estaban talladas por completo en hielo macizo. Retrocedí un paso, mientras mi mente se agitaba frenéticamente en busca de una explicación estructural. Mecánica. Racional. Yo conocía el equipo de perforación que aquella base había tenido 20 años atrás. Ninguna broca mecánica sobre la Tierra deja un túnel así de perfecto. Una perforadora deja marcas, estrías, bordes irregulares, residuos. Aquellas paredes, en cambio, habían sido fundidas de golpe, y el agua líquida se había recongelado al instante hasta convertirse en una superficie impecable, lisa como cristal. Y no, aquello no podía ser el subproducto de una resistencia térmica averiada ni de una fuga en un reactor. El calor asciende. Se disipa hacia arriba. No se proyecta hacia afuera en cilindros localizados, perfectamente dirigidos, horizontales o descendentes, sin convertir toda la masa de hielo circundante en un lodazal catastrófico. Algo se había movido a través del glaciar. Algo que generaba una reacción exotérmica tan intensa y concentrada que simplemente iba derritiendo el hielo a su paso, dejando tras de sí esas venas huecas, lisas, imposibles. Apoyé ambas manos contra la ventana de acrílico y me quedé contemplando aquellos túneles oscuros, retorcidos, intentando comprender la magnitud monstruosa de la energía necesaria para tallarlos. Entonces el suelo de hormigón bajo mis botas vibró. Al principio fue algo casi imperceptible. Un temblor de baja frecuencia, profundo, que atravesó las suelas gruesas de goma y se me instaló en el pecho. Me quedé inmóvil, con las manos aún apoyadas contra la ventana. El murmullo lejano del viento ártico allá arriba, que había sido una presencia constante y extrañamente reconfortante desde mi llegada, había desaparecido por completo. En su lugar quedó una quietud pesada, sofocante, que volvía el aire denso, presurizado. Giré lentamente la cabeza, apartando la vista del vidrio, y miré hacia la extensión oscura del corredor de mando. Golpe. Una pausa. Luego, un sonido húmedo, espeso, de arrastre. Chapoteo. Venía de los niveles inferiores, reverberando por la rampa de acceso secundaria que conectaba el nivel de mando con los módulos habitacionales. Era un ruido pesado, rítmico, absolutamente antinatural. Sonaba como una masa líquida gigantesca siendo arrastrada violentamente sobre placas de acero mojadas, seguida de inmediato por el siseo agresivo del agua estancada evaporándose al instante. Golpe. Chapoteo. Siseo. Era lento, pero deliberado. El sonido de un esfuerzo físico monstruoso. Mis manos empezaron a temblar. Bajé la vista, desenganché el escáner térmico de mi chaleco táctico con dedos torpes y apunté la lente sensible directamente por el corredor, hacia las gruesas compuertas de acero que sellaban la rampa de acceso inferior. La pequeña pantalla digital estalló en vida de forma violenta, saturando los sensores de inmediato. La masa incandescente que había visto antes, inmóvil en el fondo del eje vertical, ya no estaba quieta. Ya no permanecía acumulada en silencio en la oscuridad profunda de la instalación. Se estaba moviendo. La lectura de temperatura en la esquina superior de la pantalla subía con tanta rapidez que los números digitales se emborronaban entre sí. La firma térmica atravesaba el espesor del hormigón reforzado de la rampa, proyectando en la pantalla una masa caótica y cambiante de rojo profundo, naranja brillante y blanco cegador. No tenía una forma sólida definida. Se movía como un fluido viscoso en ebullición, expandiéndose y contrayéndose mientras se arrastraba cuesta arriba, desprendiendo suficiente radiación térmica como para deformar la imagen en el monitor. Golpe. Chapoteo. Siseo. El sonido húmedo y pesado de la compresión se hizo más fuerte, rebotando contra las paredes metálicas oxidadas del corredor. La entidad, fuera lo que fuese, estaba subiendo por la rampa de acceso secundaria. Y venía directamente hacia el nivel de mando. Mi cerebro,
entrenado toda una vida para el análisis estructural y los hechos medibles, simplemente se paralizó. Me quedé mirando una pantalla digital que violaba todas las leyes fundamentales de la termodinámica sobre las que había construido mi carrera entera. El calor se disipa en entornos bajo cero. Es una regla inviolable de la física. No se concentra en una masa compacta. No se mueve con un ritmo deliberado, depredador. Y desde luego no se arrastra cuesta arriba por una pendiente de hormigón, desafiando la gravedad. Seguí observando la pequeña pantalla del escáner térmico mientras aquella mancha blanca, cegadora, hecha de pura radiación, se deformaba y se expandía, acercándose poco a poco. El sonido húmedo y rítmico del arrastre resonaba por el pozo de hormigón, vibrando con violencia a través de las gruesas suelas de goma de mis botas aislantes. Golpe, chapoteo, siseo. Los charcos poco profundos de condensación que se habían acumulado sobre el suelo de linóleo del corredor empezaron a soltar vapor, levantando hebras finas y blanquecinas que se enroscaban hacia las tuberías oxidadas del techo. Entonces, por fin, el instinto de supervivencia, frío, agudo, imposible de ignorar, se impuso a mi desconcierto profesional. Necesitaba una posición defendible. Y, más importante aún, necesitaba datos. Si iba a descartar todo aquello como una alucinación compleja provocada por el aislamiento extremo y la presión atmosférica, o si iba a descubrir cómo sobrevivir, primero tenía que saber qué demonios había estado haciendo Vanguard Resource Management en ese lugar, 20 años atrás. Enganché el escáner térmico al cordón reforzado de mi chaleco táctico y retrocedí, apartándome de los ventanales de observación. El aire del corredor se estaba calentando con rapidez. La humedad aumentaba tanto que respirar empezaba a parecerse a hacerlo a través de una toalla caliente y empapada. Me giré y eché a correr por el largo pasillo, con las botas pesadas chapoteando ruidosamente en los charcos recién formados, ya envueltos en vapor. Dejé atrás varios mamparos sellados, sus teclados electrónicos completamente muertos, oscuros, hasta que por fin encontré la sala de control principal. La pesada puerta de acero estaba entreabierta, vencida hacia fuera sobre una bisagra inferior deformada hasta lo grotesco. El marco metálico del acceso mostraba un color alterado, manchado por esa iridiscencia amoratada que delata un estrés térmico intenso y prolongado. Agarré el borde frío de la puerta y tiré. La hoja rechinó con violencia sobre el suelo irregular de hormigón, resistiéndose con un gemido metálico. Apoyé la bota contra la pared para hacer palanca, apreté los dientes y conseguí abrirla lo justo para deslizar mis hombros por la estrecha rendija. Me colé en la oscuridad y barrí el interior con el haz de la linterna. El centro de control era un cementerio silencioso de tecnología obsoleta. Una sala ancha, semicircular, dominada por una gran hilera curva de consolas analógicas, bastidores de servidores corroídos y sistemas de comunicación muertos. Las pantallas de cristal de los monitores estaban negras, cubiertas por una capa grasienta de condensación sucia. La temperatura allí dentro ya era asfixiante. Debía rondar los 32 grados, y seguía subiendo. Me abrí la cremallera de la parca térmica de inmediato. Todo aquel equipo ártico, diseñado para retener el calor del cuerpo en medio de ventiscas letales, se había convertido en una trampa sofocante. Me lo quité de los hombros y lo dejé caer pesadamente sobre el suelo mojado, quedándome solo con el chaleco táctico y las capas base transpirables. Ni siquiera así bastaba. El sudor me corría por la cara en regueros salados, me escocía en los ojos y me dejaba el gusto del mineral en los labios. Ignoré por completo las terminales apagadas. Sin una fuente de energía activa, no eran más que bloques inútiles de plástico y silicio degradado. Si el antiguo jefe de la estación había dejado constancia de lo que ocurrió allí abajo, no estaría atrapada detrás de un cortafuegos digital muerto. Estaría en papel. Fui directo a la pared del fondo, donde una fila de archivadores grises de acero seguía atornillada al hormigón reforzado. Los 3 primeros cajones que abrí estaban completamente vacíos, despojados de todo por quienquiera que hubiese evacuado la base con pánico, 2 décadas atrás. El cuarto cajón estaba atascado. Agarré la manija oxidada con ambas manos enguantadas, apoyé la bota contra la base del archivador para ganar fuerza y tiré con todo lo que tenía. Las guías corroídas chillaron con estridencia, y el cajón se abrió de golpe, lanzándome a la cara una nube de aire húmedo, rancio,
con ese mismo olor denso a amoníaco. Dentro había un caos de mapas geológicos degradados, programas de mantenimiento ya desvaídos y manifiestos diarios de suministros escritos a mano. Revolví aquel montón de papeles húmedos y frágiles con desesperación, arrojando documentos inútiles al suelo sin mirar. Y entonces, al fondo del cajón, enterrado bajo una gruesa pila de lecturas topográficas de radar, mis dedos rozaron algo grueso, pesado, encuadernado. Lo saqué. Era un libro de registro forrado en cuero. La cubierta estaba deformada, rígida por años de humedad ambiental, pero las letras doradas estampadas en la portada seguían siendo perfectamente legibles bajo la luz de mi linterna. Registro del jefe principal de la estación. Estación K7. Llevé el volumen hasta la consola analógica más cercana, aparté con el antebrazo una capa espesa de suciedad húmeda y lo dejé caer sobre la superficie con un golpe seco. Sujetando la linterna entre los dientes, orienté el hazlet directamente sobre las páginas amarillentas y mojadas. Pasé por alto toda la primera mitad del libro. No me importaban los progresos iniciales de perforación, ni los fallos rutinarios del equipo, ni los problemas de abastecimiento. Necesitaba saber por qué se habían ido, y necesitaba saberlo antes de descubrir qué era lo que, en ese mismo instante, se estaba arrastrando por la rampa exterior. La letra en la última docena de páginas era caótica, irregular, nada que ver con la caligrafía sobria y profesional de un director de estación documentando operaciones científicas cotidianas. La tinta estaba corrida. Las letras eran angulosas, nerviosas, desesperadas. Quien escribió aquello había apretado tanto el bolígrafo contra el papel que casi había atravesado las hojas húmedas. Ajusté el haz de la linterna y empecé a leer, con el corazón martilleándome las costillas en un ritmo salvaje. 14 de octubre. La primera entrada relevante comenzaba así. La perforadora de núcleo profundo ha alcanzado una bolsa térmica inesperada a 4000 metros. Los datos de telemetría que regresan a superficie no tienen ningún sentido. La broca de carburo de tungsteno no se fracturó por la presión extrema del lecho rocoso. Se derritió. Nuestros sensores en profundidad indican una temperatura ambiente localizada de 400 grados en el hielo profundo. Esto es una imposibilidad geológica. Esta plataforma de hielo está completamente muerta. No existe actividad tectónica. No hay conductos magmáticos. Detenemos de inmediato la perforación principal y subimos a superficie todas las muestras restantes para análisis químico. Me limpié otra oleada de sudor de la frente. Mi mente intentaba procesar la cifra. 400 grados. Era energía térmica suficiente para convertir hielo glaciar sólido, antiguo, directamente en vapor sobrecalentado, sin pasar siquiera por el estado líquido. Suficiente para reducir equipo industrial de perforación a escoria inútil. Pasé la página húmeda. Las manos me temblaban tanto que estuve a punto de arrancarla de la encuadernación. 19 de octubre. La siguiente entrada decía: no es un conducto geotérmico. Dios nos ayude. Es biológico. Las muestras extraídas contienen rastros activos y agresivos de un organismo colonial masivo. Un extremófilo completamente distinto de cualquier forma reconocida en el registro biológico. No solo sobrevive al calor extremo, lo genera. Se desplaza provocando reacciones exotérmicas intensas y localizadas dentro de su propia estructura celular densa. Derrite instantáneamente el hielo antiguo que lo rodea para desplazarse sin obstáculos a través del glaciar. Se alimenta exclusivamente de energía térmica. Cuando la broca perforó su cavidad subterránea latente, el calor por fricción lo despertó. Apagamos de inmediato los calentadores geotérmicos principales de la base para frenar su ascenso, para congelarlo, pero no funcionó. Se siente atraído por nuestra mayor fuente de energía. Se dirige al reactor principal de la instalación. Está ascendiendo con rapidez por el pozo de perforación principal. Las piezas dispersas e imposibles del rompecabezas encajaron en mi mente con una claridad aterradora. Mi cerebro racional, desesperado por encontrar una explicación estructural o mecánica, se vio obligado por fin a aceptar la verdad biológica que tenía delante. No era un monstruo en el sentido supersticioso de la palabra. No tenía colmillos, ni garras, ni una conciencia maliciosa y calculadora. Era un organismo colonial. Un extremófilo inmenso,
ancestral, generador de calor, que había sobrevivido durante milenios en lo más profundo de la corteza helada de la Tierra. Los túneles perfectamente cilíndricos y vidriosos que había visto al otro lado de las ventanas no los había excavado ninguna maquinaria experimental. Los había derretido. Eran las venas huecas de una entidad que viajaba hirviendo literalmente el mundo congelado que la rodeaba. Y aquellas soldaduras superpuestas, histéricas, en las compuertas internas y en la esclusa de superficie. La tripulación original no estaba intentando mantener fuera el frío letal del Ártico. Estaba intentando mantener dentro un calor inconcebible. Pasé a la última entrada abreviada del registro. La caligrafía era apenas legible, trazos grandes, desesperados, hundidos con violencia en el papel. 22 de octubre. Miller ha muerto. Ni siquiera pudimos intentar recuperar el cuerpo de los niveles inferiores. No lo atacó. No lo devoró. Simplemente pasó por encima de él en el corredor principal. El calor ambiente que irradiaba era tan brutal que se cocinó dentro del traje de contención antes siquiera de alcanzar la radio para gritar. Estamos sellando las compuertas inferiores, pero el calor ya está deformando activamente el acero estructural. Procedemos al apagado completo y permanente del reactor principal y abandonamos la estación de inmediato. Si no dispone de una fuente de calor grande y sostenida de la que alimentarse, rezamos para que regrese a un estado de letargo en el hielo profundo. Dios nos ayude si alcanza la superficie. Si accede a oxígeno ilimitado y aire libre, no dejará de crecer. Hervirá toda la capa de hielo. Dejé caer el libro sobre la consola metálica. El golpe sordo resonó con fuerza en aquella sala silenciosa, sofocante. Yo lo había despertado. Al pasar 40 minutos cortando la esclusa principal de superficie con un soplete exotérmico que ardía a varios miles de grados, básicamente había tocado la campana de la cena. Había introducido una fuente masiva, violenta, concentrada de calor en una instalación que llevaba 20 años congelada, hambrienta, muerta. Y luego, al forzar aquellas puertas de acero, había inundado el pozo vertical estancado y pobre en oxígeno con aire fresco de la superficie, altamente combustible. No había irrumpido en una base abandonada para hacer una inspección estructural. Había desellado una tumba. Y había alimentado a lo que dormía dentro. Las luces de advertencia del escáner térmico, aún sujeto a mi pecho, empezaron a parpadear con violencia. El dispositivo emitió de repente un pitido electrónico continuo, agudo. La batería interna de litio se estaba sobrecalentando. La temperatura ambiente de la sala de control subía a una velocidad exponencial. Aterradora. Ya superaba con creces los 38 grados, y el aire se volvía cada vez más denso, más delgado, más imposible de respirar. Cada bocanada desesperada que tomaba era como inhalar arena seca y ardiendo. Me abrasaba la garganta, me resecaba los senos nasales y me hacía doler los pulmones con una presión profunda, física. Entonces el sonido volvió. Golpe, chapoteo, siseo. Ya no estaba amortiguado por el hormigón reforzado de la rampa inferior. Ahora sonaba cerca, demasiado cerca, justo en el corredor principal de mando, al otro lado de la puerta. Giré lentamente la cabeza, apartando la vista del libro abandonado, y miré más allá de los bastidores oxidados hacia la pesada puerta de acero por la que acababa de colarme. A través de la estrecha rendija vertical del marco deformado, pude ver el pasillo exterior. El aire allí fuera ya no estaba solo caliente. Estaba distorsionando la realidad. Temblaba. Ondulaba con violencia, curvando la luz como el aire abrasado sobre el escape de un caza militar o sobre el asfalto que se derrite en pleno verano del desierto. Los charcos poco profundos que minutos antes cubrían el suelo de linóleo habían desaparecido por completo. Se habían vaporizado al instante, convertidos en una niebla densa, asfixiante, altamente presurizada, que olía a cobre hirviendo y amoníaco, y avanzaba pesadamente por el corredor. Entonces la puerta de acero de la sala de control soltó un gemido metálico largo, insoportable. Era el sonido inequívoco de una falla estructural catastrófica. La observé con horror paralizado. El centro de la plancha de metal comenzó a decolorarse con rapidez. No fue un proceso lento, de horas o siquiera de minutos. El acero sólido pasó visiblemente de un gris industrial apagado a un marrón quemado, oxidado, enfermizo. Luego,
En cuestión de segundos, ese marrón se volvió amarillo incandescente. Y al final, toda la masa central de la puerta floreció en un rojo cereza feroz, vivo. El acero se estaba ablandando. Se estaba hundiendo hacia adentro bajo la presión inmensa de una masa sobrecalentada e imposible, apretando directamente desde el otro lado. El metal burbujeó. Se deformó. Y empezó a llorar escamas anaranjadas de óxido fundido sobre el suelo de hormigón. La entidad había encontrado mi firma térmica. Estaba justo al otro lado de la puerta. Y la puerta estaba cediendo. La gruesa placa de acero no se limitó a doblarse. Empezó a llorar. Observé aquello paralizado, atrapado entre la incredulidad profesional más absoluta y un terror primitivo, animal. A medida que el centro de la puerta de la sala de control perdía por completo su integridad estructural, el metal al rojo cereza comenzó a hincharse y ampollarse. La pintura industrial, densa y envejecida, se vaporizó al instante en una humareda tóxica y acre que me hizo arder los ojos y me cubrió la garganta con el sabor áspero del ozono quemado y el azufre. El acero pesado se venció hacia adentro como si fuera cera al fuego, estirándose, adelgazándose, hasta que una grieta irregular rasgó de arriba abajo la plancha incandescente. La oleada de calor que atravesó aquella abertura me golpeó como una onda expansiva. Era un muro agresivo, sofocante, de energía térmica, tan brutal que secó en un segundo el sudor acumulado en mi rostro e hizo que las fibras sintéticas del chaleco táctico se endurecieran y crujieran. La temperatura ambiente de la sala de control superó los 50 grados en apenas unos segundos. Cada bocanada desesperada que intentaba tomar era como inhalar fragmentos microscópicos de vidrio ardiendo. Los pulmones se me cerraron, rebelándose contra aquel aire abrasador, pobre en oxígeno. Y entonces, a través de la rendija dentada y fundida de la puerta, por fin lo vi. Mi mente, desesperada por imponer orden, intentó clasificarlo, forzarlo a encajar en algún marco biológico reconocible. Pero no tenía rostro. No tenía extremidades, no tenía ojos, no tenía ninguna anatomía discernible. Era una marea inmensa de tejido gelatinoso translúcido. Llenaba por completo el ancho del corredor, una masa ondulante, cambiante, de materia biológica en ebullición, atravesada desde dentro por una incandescencia feroz. Por su núcleo corrían venas gruesas, pulsantes, cargadas de un fluido blanco incandescente que se expandía y contraía con un latido lento, rítmico, exactamente igual al pulso de un corazón colosal, expuesto y monstruoso. Allí donde los bordes exteriores de la entidad rozaban los muros de hormigón, la humedad se convertía al instante en vapor, y el propio concreto se ennegrecía y se agrietaba bajo el choque térmico extremo. Donde tocaba los conductos metálicos oxidados que recorrían el suelo, el acero siseaba, y empezaba a brillar con un naranja apagado. No era un depredador en busca de carne. Era un organismo colonial, un extremófilo macroscópico, inmenso, que devoraba energía térmica y excretaba calor puro, inconcebible. Y avanzaba hacia mí, arrastrándose con una determinación imposible, atraído por el oxígeno fresco que yo había introducido en la instalación, y por la firma térmica localizada de mi propio cuerpo vivo. Ya no tenía tiempo para racionalizar nada. No tenía tiempo para documentar. El arquitecto racional que había en mí murió en aquella sala sofocante, reemplazado por completo por un animal acorralado, desesperado por escapar. Me giré de golpe, apartándome de la puerta que se derretía, y recorrí la sala de control con la mirada, buscando frenéticamente una salida secundaria. El acceso principal estaba bloqueado. Los ventanales de observación eran de acrílico irrompible, y aunque hubiese podido destrozarlos, solo habría dejado entrar miles de toneladas de hielo glaciar aplastándome al instante. Entonces lo recordé. Los planos. Los esquemas de Vanguard mostraban una escotilla de mantenimiento de emergencia en la parte trasera del módulo de control, diseñada para dar acceso a un conducto vertical secundario de ventilación en caso de incendio químico catastrófico. Salté por encima de las consolas muertas y oxidadas, aparté de una patada una silla giratoria degradada y me lancé hacia la esquina del fondo. Allí, oculta en las sombras, detrás de una hilera de bastidores de servidores, había una pesada rejilla cuadrada de acero atornillada al suelo de hormigón. Caí de rodillas y empecé a buscar a tientas el pestillo de apertura.
La rejilla estaba cubierta por 2 décadas de óxido y mugre. Agarré la manija de hierro y tiré con toda la fuerza que me quedaba en los hombros agotados. No se movió. El óxido había fusionado el mecanismo de cierre. Y entonces, a mi espalda, la puerta de la sala de control falló por completo. El acero fundido no estalló. Simplemente se derrumbó de sus bisagras en una gran masa líquida y resplandeciente, que cayó violentamente sobre el suelo de linóleo. El linóleo se encogió, se ennegreció, y estalló en llamas vivas, limpias, sin humo. La entidad irrumpió en la sala. El sonido fue ensordecedor. Un chapoteo denso, pesado, rodante, acompañado por el siseo feroz de toda la humedad restante siendo aniquilada. El calor que irradiaba aquella masa era tan intenso que las carcasas plásticas de las consolas analógicas comenzaron a deformarse y derretirse, goteando al suelo como alquitrán hirviendo. Saqué la palanca de acero reforzado del cinturón de equipo, la misma que había usado para abrir la esclusa de superficie, y clavé la punta en cuña dentro de la rendija oxidada de la rejilla del suelo. Grité entre los dientes apretados, ignorando el dolor abrasador en los pulmones, y lancé todo el peso de mi cuerpo hacia atrás sobre la barra. Con un crujido violento y seco, el pasador oxidado se partió. La rejilla se levantó de golpe y fue a estrellarse contra la pared de hormigón. Desde el conducto estrecho y oscuro de abajo subió una bocanada de aire relativamente más fresco. Viciado, rancio, pero infinitamente mejor que el infierno que me rodeaba. No dudé. No miré atrás. Sin volver la vista hacia aquella masa hirviente de tejido translúcido que devoraba la sala de control, me lancé de pies por delante dentro de la abertura. El conducto secundario de ventilación era. Mira, yo no soy claustrofóbico. Pero aquello era otra cosa. Era un cilindro completamente vertical, de menos de 1 metro de ancho, construido con chapa remachada. Una escalera de hierro oxidado estaba atornillada directamente a la pared curva, descendiendo hacia la oscuridad bajo mis botas, pero, más importante aún, ascendiendo en línea recta hacia la cúpula de superficie. Aquel era el conducto de extracción. Evitaba por completo la escalera principal y había sido diseñado para canalizar humos tóxicos directamente hasta una esclusa secundaria sobre el hielo. Agarré los peldaños helados de hierro y empecé a subir. No subí con la precisión medida, cuidadosa, de un evaluador estructural. Trepé. Me arrastré hacia arriba en una ceguera de pánico, con las botas pesadas resbalando y golpeando violentamente contra el metal oxidado. El conducto estaba sumido en una oscuridad total, salvo por el haz de mi linterna, que balanceándose desde el cinturón proyectaba sombras caóticas y giratorias sobre las paredes curvas. Había ascendido quizá unos 9 metros cuando la temperatura volvió a dispararse. No fue un calentamiento gradual. Fue una oleada inmediata, brutal, de calor, que subió por el cilindro metálico como una corriente física. Miré hacia abajo, entre mis botas, a través de la rejilla abierta en el fondo del conducto. La oscuridad estaba siendo devorada con rapidez por un resplandor blanco, cegador. La entidad no solo había invadido la sala de control. Estaba fluyendo hacia el conducto de ventilación. Seguía el enorme torrente de oxígeno que ascendía por aquella chimenea. Y me seguía a mí. «Muévete», jadeé en voz alta, con la palabra raspándome la garganta seca y en carne viva. «Muévete. Muévete. Muévete». Clavé las piernas con más fuerza y me impulsé por los peldaños, mano tras mano. Pero la física de la situación se estaba volviendo completamente en mi contra. El conducto vertical funcionaba exactamente como había sido diseñado, una gran chimenea presurizada. Solo que, en vez de evacuar humo, estaba canalizando directamente hacia arriba la monstruosa descarga térmica de la entidad. El calor ascendía más rápido de lo que yo podía trepar. A unos 15 metros de altura, la temperatura del aire en aquel tubo angosto se volvió activamente hostil. El chaleco táctico, cargado de herramientas y equipo de diagnóstico, me aplastaba el pecho como una manta de plomo. No podía respirar. El oxígeno estaba siendo consumido a una velocidad demencial, devorado por la reacción exotérmica que avanzaba por debajo de mí. Manchas negras empezaron a bailar en los bordes de mi visión. Un indicador biológico claro. Terrible. Hipoxia severa. Con una mano temblorosa bajé hasta los gruesos cierres compuestos del arnés táctico, forcejeé con ellos, y conseguí soltarlo. Dejé caer todo el equipo. La palanca, la tableta de diagnóstico, la linterna de repuesto. Todo. Ni siquiera oí el golpe al fondo.
Fue tragado por completo por la masa rugiente y siseante de calor que ascendía detrás de mí. La pérdida repentina de peso me dio un impulso breve, casi desesperado. Pero no bastó. A unos 21 metros de altura, el entorno dejó de ser hostil. Se volvió letal. Las paredes remachadas del conducto empezaban a calentarse físicamente, actuando como un radiador gigantesco por pura conducción. Los peldaños de hierro, antes fríos y corroídos, ahora quemaban al tacto. Seguí subiendo. Los guantes aislantes chirriaban contra el metal recalentado. Y entonces, con la mente ya despojada por completo de su vieja distancia profesional, comprendí lo más oscuro y aterrador de todo aquel contrato. Vanguard Resource Management lo sabía. Aquellos ejecutivos sentados en despachos climatizados, a miles de kilómetros de distancia, no habían comprado aquel puesto abandonado para perforar en busca de petróleo ni para extraer núcleos profundos de hielo. A una operación multimillonaria de perforación no mandas a un solo evaluador estructural aislado. Mandas un equipo completo de ingenieros. Mandas logística. Mandas seguridad armada. A mí me enviaron solo, porque era prescindible. Yo era el canario en una mina de carbón congelada. Ellos tenían los registros del jefe de estación original. Sabían que el extremófilo seguía allí abajo, dormido en el hielo. Necesitaban saber si continuaba con vida, si la contención de la instalación había resistido, y si aquel activo biológico seguía siendo viable para la clase de investigación corporativa retorcida que planeaban. No me dijeron la verdad porque sabían que ningún contratista cuerdo habría descendido jamás a ese pozo. Me utilizaron para romper el sello de la tumba. Me utilizaron para despertarlo. Entonces un dolor agudo, lacerante, me atravesó las palmas de las manos y me arrancó de golpe de aquella horrible revelación. Solté un jadeo y estuve a punto de perder el agarre de la escalera. Los peldaños de hierro ya no estaban simplemente calientes. Quemaban. El calor atravesaba incluso el cuero reforzado y la gruesa capa sintética de mis guantes de trabajo. Sentía como la piel de las palmas se me abrasaba. En aquel conducto estrecho empezó a extenderse el olor acre y penetrante del cuero quemado, mezclándose de forma nauseabunda con el amoníaco y el ozono. Miré hacia abajo otra vez. La masa incandescente estaba justo debajo de mí, llenando por completo el ancho del conducto de apenas 1 metro. Era una columna hirviente de fluido translúcido y resplandeciente que ascendía como magma por el interior de una chimenea volcánica. Las paredes de chapa que rodeaban a la entidad brillaban con un naranja apagado y furioso, deformándose y combándose hacia afuera bajo el estrés térmico extremo. La integridad estructural del conducto de ventilación estaba fallando. La diferencia brutal de temperatura estaba despedazando la instalación. Por fuera de aquella delgada piel metálica, miles de toneladas de hielo glaciar antiguo, congelado bajo cero, empujaban hacia adentro. Por dentro, una masa biológica sobrecalentada e imposible se expandía hacia afuera. El metal no podía soportar esas fuerzas. El conducto a mi alrededor empezó a gemir. Un chillido profundo, resonante, el sonido del acero rindiéndose. Los gruesos remaches comenzaron a saltar bajo la presión monstruosa, desprendiéndose de las paredes y rebotando por el tubo metálico como disparos perdidos. Empujé a través del dolor insoportable de mis manos y obligué a mis dedos a cerrarse sobre los peldaños incandescentes. Tenía que llegar a la marca de los 30 metros. Tenía que alcanzar la esclusa de superficie. Las botas me resbalaban sobre el metal recalentado. Los músculos de las piernas se me agarrotaban y ardían por el esfuerzo extremo y por la falta brutal de oxígeno. Ya no estaba subiendo por técnica ni por voluntad. Subía por adrenalina, por el instinto biológico más puro de seguir vivo. Cada vez que aferraba un peldaño nuevo, el cuero de mis guantes siseaba, y una nueva ola de dolor me trepaba por los antebrazos. Entonces, justo encima de mí, iluminada por el haz caótico y oscilante de mi linterna, por fin la vi. La pesada rejilla de acero de la esclusa secundaria de superficie. Era la salida, la única barrera entre yo y la extensión helada, abierta, de la capa de hielo de Groenlandia. Estaba a unos 6 metros, solo 6 metros de escalada, pero el calor avanzaba más rápido de lo que mi cuerpo exhausto, asfixiado, podía resistir. Las paredes de chapa justo bajo mis botas comenzaron a ponerse al rojo cereza. La radiación térmica estaba cocinando la escalera de hierro. Entonces un chasquido metálico, ensordecedor,
estalló en el estrecho conducto. Los soportes de acero que fijaban la escalera a la pared curva, debilitados por décadas de óxido y ahora sometidos a una expansión térmica imposible, se cortaron de golpe. Toda la sección inferior de la escalera se desprendió violentamente de la pared. Grité cuando la estructura cedió bajo mi peso y cayó casi 1 metro en un tirón brutal que me revolvió el estómago, hasta que los soportes superiores resistieron. Me golpeé con fuerza contra los peldaños al rojo, el aire salió disparado de mis pulmones y mis botas quedaron colgando en el vacío. La escalera ahora oscilaba separada de la pared, suspendida precariamente de los pernos superiores, justo encima de la marea hirviente e incandescente del extremófilo que seguía subiendo. El calor que lamía mis piernas colgantes era insoportable. Las gruesas suelas de goma de mis botas aislantes empezaban a ablandarse. El material sintético despedía un humo tóxico y pestilente mientras comenzaba a derretirse. Alcé la vista, entre el sudor que me ardía en los ojos y la bruma del vapor. La rejilla de acero de la esclusa de superficie estaba apenas a 3 metros por encima de mí. Podía ver la luz gris y apagada del cielo ártico filtrándose a través del enrejado. Pero los peldaños que sujetaban mis manos abrasadas se estaban reblandeciendo físicamente. El metal estaba perdiendo su témpel, cediendo bajo mi peso y bajo aquel calor catastrófico. La escalera estaba fallando. Y el suelo del mundo, bajo mis pies, era un mar hirviente de luz blanca. No tenía tiempo para entrar en pánico. El pánico es un lujo reservado a quienes aún tienen opciones. Y las mías acababan de reducirse a una ecuación binaria. Subir o arder. Empecé a balancear las piernas con violencia, golpeando las botas pesadas contra las paredes curvas y al rojo del conducto para generar impulso. El calor extremo de la pared derritió al instante el dibujo grueso de goma de las suelas, llenando aquel aire sofocante, casi sin oxígeno, con el hedor ácido y venenoso de los polímeros sintéticos vaporizados. Ignoré el incendio en mis pulmones. Ignoré el dolor insoportable de las palmas, donde el cuero de los guantes se había fusionado literalmente con la piel ampollada. Medí el balanceo errático, brutal, de la escalera rota. Esperé el punto exacto del arco. Y cuando el impulso me llevó lo más cerca posible de la parte alta del conducto, solté la mano derecha. Me lancé hacia arriba en la oscuridad, arrojando el brazo a ciegas hacia la rejilla de acero de la esclusa, 3 metros por encima de mí. Mis dedos chocaron contra el grueso entramado de hierro. Logré engancharlos entre los huecos. El metal áspero y oxidado se clavó con saña en la carne viva de mis manos. Grité. Un sonido quebrado, sin aliento, que quedó tragado de inmediato por el siseo rítmico, ensordecedor, del extremófilo que ascendía bajo mí. Y tiré. Levantar casi 90 kilos de peso muerto con un solo brazo ya es brutal en condiciones normales. Bajo hipoxia severa, con quemaduras de 2º grado cubriéndome ambas manos, aquello exigía una desconexión total de mi propio sistema nervioso. Recluté cada músculo de la espalda, del hombro, del abdomen. Arrastré mi cuerpo hacia arriba hasta lograr estampar la mano izquierda sobre la rejilla, junto a la derecha. Y justo cuando mis dedos consiguieron cerrarse por completo sobre la malla de acero, cedió el último perno oxidado que aún sostenía la escalera. Con un estallido metálico seco, toda la estructura se desprendió de la pared. Cayó en silencio, alejándose de mí, y fue devorada al instante por aquella marea translúcida, hirviente, que llenaba el conducto. Quedé colgando solo de las yemas de los dedos, con las piernas suspendidas sobre un abismo de pura energía térmica biológica. El calor que me envolvía la mitad inferior del cuerpo era tan brutal que la tela ignífuga de mis pantalones tácticos empezó a humear. No intenté buscar ningún cierre en la rejilla. Recordaba los planos. Aquel respiradero de emergencia no se bloqueaba desde dentro. Era simplemente una pesada compuerta de hierro, diseñada para levantarse hacia afuera bajo presión extrema. Alcé la pierna derecha, enganché el talón de la bota derretida sobre el borde grueso del brocal y empujé hacia arriba con todo lo que me quedaba. La columna me crujió. Los hombros me ardieron con ácido láctico. La pesada rejilla de hierro gimió en protesta. Pero se movió. Comenzó a levantarse sobre sus inmensas bisagras industriales. Metí primero el codo por la abertura creciente, luego el hombro, encajando el cuerpo dentro del hueco para impedir que la plancha volviera a caer y me aplastara las costillas.
Me arrastré como un animal salvaje, arañando, pateando, tirando de mi cuerpo agotado por encima del umbral. Caí hacia adelante y me estrellé de lleno contra las placas de titanio heladas del suelo de la cúpula de superficie. Detrás de mí, la rejilla de hierro se cerró de golpe con un estruendo sordo y resonante, cortando al instante la luz blanca cegadora del conducto. Me giré boca arriba, jadeando con desesperación. El choque sensorial de haber alcanzado la superficie fue violento, desorientador. La temperatura dentro de la cúpula de titanio rondaba los 20 grados bajo cero. Un contraste brutal frente a la corriente ascendente de más de 60 grados que acababa de dejar atrás. Pero la cúpula no era un santuario. La atmósfera en su interior era un microclima caótico, giratorio, imposible. El viento ártico, gélido y aullante, que entraba por las puertas dobles abiertas chocaba directamente con el geyser de calor inmenso que subía desde la rejilla del suelo. La diferencia extrema de temperatura hacía que la humedad del aire se congelara al instante en cristales microscópicos y después se vaporizara de nuevo en una nube espesa, sofocante. Me quedé tendido sobre el titanio congelado, mirando el techo curvo de la cúpula. El pecho me subía y me bajaba con violencia. Las manos estaban destrozadas, encogidas en garras negras y temblorosas. El equipo táctico estaba chamuscado, impregnado del olor a plástico derretido y ozono quemado. Pero seguía vivo. Los planos habían sido correctos. La física de la huida había funcionado. Lo había dejado atrás trepando. Entonces el suelo vibró. No fue el temblor lejano y sutil que había sentido abajo, en el corredor de mando. Aquello fue un impacto físico, masivo, localizado, que sacudió toda la estructura de titanio. Golpe. Un chapoteo húmedo y pesado resonó con fuerza dentro de la cúpula. Siseo. Me giré con dolor sobre un costado y miré hacia la escotilla de extracción de emergencia, en el centro del suelo. La gruesa rejilla de hierro estaba brillando. Las barras pesadas pasaban con rapidez de un marrón oxidado y apagado a un naranja vivo, furioso. El extremófilo no había detenido su ascenso. Había seguido mi firma térmica durante todo el trayecto por el conducto de ventilación, y ahora estaba presionando su masa biológica sobrecalentada directamente contra la parte inferior de la rejilla. A través de los huecos del hierro incandescente, pude verlo. De cerca, sin la distorsión del calor del conducto, era algo aún más incomprensible. Una marea hirviente de plasma gelatinoso translúcido, cruzada por gruesas venas palpitantes de fluido blanco incandescente. No tenía boca, pero estaba buscando. Palpaba las barras de hierro. Su estructura celular se expandía y contraía mientras tanteaba una forma de atravesar la barrera. Y entonces mi mente racional procesó la variable más peligrosa de toda la habitación. Las pesadas puertas dobles de titanio de la cúpula de superficie, las mismas que yo había pasado 40 minutos abriendo con el soplete exotérmico, seguían completamente abiertas al viento aullante de Groenlandia. La advertencia final del cuaderno de registro volvió a mi cabeza con una claridad devastadora. Dios nos ayude si alguna vez alcanza la superficie. Si consigue acceso a oxígeno ilimitado y aire libre, no dejará de crecer. Hervirá toda la capa de hielo. Si aquella masa biológica sobrecalentada lograba atravesar la rejilla. Si salía de aquella cúpula de titanio y entraba en contacto con la extensión helada e infinita del glaciar exterior. La reacción exotérmica sería apocalíptica. No se limitaría a derretir un perímetro localizado. Alimentada por el oxígeno ilimitado de la atmósfera superficial, fundiría la capa de hielo en un océano hirviente. Abriría túneles a través del continente. Alteraría el clima global. Arrasaría todo lo que encontrara a su paso. Vanguard Resource Management no había comprado simplemente un puesto abandonado. Había comprado un desastre ecológico latente, capaz de acabar con el mundo. Y yo acababa de abrirle la puerta principal. Me obligué a ponerme en pie sobre el suelo congelado. Las piernas me temblaban. Los músculos se contraían y gritaban de dolor. Pero el terror puro, absoluto, de lo que ocurriría si fallaba, me empujó hacia adelante. Avancé a trompicones hacia las enormes puertas dobles abiertas, luchando contra el viento glacial que se colaba con furia dentro de la cúpula. Alcancé la hoja derecha y aferré la pesada manija de acero oxidado. Planté las botas sobre las placas ranuradas de titanio,
Tensé el abdomen y tiré hacia atrás con todo mi peso. Las bisagras congeladas y corroídas soltaron un chillido metálico agudo, insoportable, que atravesó el rugido del viento. La enorme plancha de titanio empezó a girar lentamente hacia adentro, resistiéndose a cada centímetro. A mi espalda, la rejilla de hierro del suelo dejó escapar un gemido terrible. El calor extremo estaba deformando las barras metálicas, y la entidad empujaba activamente contra aquella estructura debilitada. Un zarcillo grueso y resplandeciente de tejido translúcido, hirviente, logró abrirse paso entre los barrotes, vaporizando al instante la escarcha del suelo y convirtiéndola en una nube densa de vapor. Logré cerrar la puerta derecha de golpe y corrí, desesperado, hacia la izquierda. El viento aullaba, intentando arrancar el metal de mis manos destrozadas. Agarré la segunda manija, clavé los talones y tiré con todas mis fuerzas. Las dos inmensas placas de titanio se estrellaron una contra otra con un estruendo sordo, profundo, que retumbó dentro de la cúpula cerrada. El cierre repentino cortó por completo el aullido del viento ártico, sumiendo el interior en una penumbra espesa, sofocante, iluminada solo por el resplandor pulsante, naranja y blanco, que subía desde la escotilla del suelo y desde los propios zarcillos de la entidad. Me dejé caer contra las puertas ya cerradas, jadeando. La amenaza inmediata del exterior había quedado neutralizada. Pero el sistema de contención estaba roto en su esencia. Yo mismo había destruido el mecanismo principal de cierre con el soplete. En ese momento, aquellas puertas dobles solo se mantenían cerradas por fricción, por la presión del viento exterior, y por el peso agotado de mi propio cuerpo empujando contra ellas. Si la entidad atravesaba la rejilla del suelo y se expandía dentro de la cúpula, la presión interna las volaría abiertas en segundos. Necesitaba un cierre permanente. Necesitaba volver a fundir el titanio. Me aparté de las puertas y escudriñé frenéticamente la cúpula, ahora oscura y llena de vapor. El trineo con mi equipo seguía exactamente donde lo había dejado, junto al muro curvo exterior. Y encima del plástico grueso, intacta, completamente cargada, estaba mi soldadora industrial de arco. Era una unidad portátil de alto voltaje, diseñada para reparaciones estructurales de emergencia en entornos extremos. Me tambaleé hasta el trineo, resbalando sobre el titanio mojado, que ya empezaba a calentarse con rapidez. Agarré la pesada unidad amarilla y la arrastré hasta las puertas. Desenrollé los gruesos cables aislados, mientras mis dedos ampollados torpemente intentaban sujetar las abrazaderas de latón. Aseguré el cable de tierra a un gran perno estructural expuesto del marco de titanio, buscando un circuito firme. Luego tomé el portaelectrodos y coloqué una varilla gruesa, de alta resistencia, entre las mordazas. Encendí la unidad. El generador cobró vida con un zumbido grave, casi reconfortante. Me planté frente a la costura central de las puertas dobles. Entonces, detrás de mí, resonó un chasquido metálico fuerte. No me volví. Sabía perfectamente lo que significaba. La pesada rejilla del suelo estaba cediendo. La entidad estaba abriéndose paso hacia la cúpula de superficie. La temperatura ambiental se disparaba. El aire helado se transformaba a una velocidad demencial en un horno húmedo, asfixiante, cargado de amoníaco. Bajé la máscara de soldadura, alcé el electrodo y golpeé el arco contra la junta de titanio. La explosión de luz ultravioleta, azul y blanca, fue absoluta. Barrió las sombras y devoró el resplandor anaranjado del extremófilo, proyectando siluetas duras, caóticas, sobre las paredes curvas de la cúpula. El crujido agresivo del arco eléctrico llenó el espacio. Un sonido violento, rasgante, que ahogó incluso el chapoteo húmedo y rítmico de la masa biológica a mi espalda. Empecé a soldar, pero no tracé un cordón limpio, profesional, estructuralmente perfecto. No podía. Las manos me temblaban de puro terror biológico. Los músculos me estaban fallando. Los pulmones me ardían. Y el calor feroz que apretaba contra mi espalda era un recordatorio físico, constante, de la amenaza letal que se expandía dentro de la sala. Arrastré la varilla por la junta estrecha entre las puertas, vertiendo dentro una masa espesa, fea, caótica, de escoria fundida. No me importaban los poros. No me importaba la penetración metalúrgica. No me importaba la estética del cordón. Solo me importaba el volumen.
Terminé una primera pasada frenética y sucia por la línea central, con el acero incandescente brillando en naranja vivo dentro de la penumbra, y al instante cebé un segundo arco. Deposité metal líquido directamente sobre la primera capa, construyendo una costra gruesa, brutal. Una vez, 2 veces, 3. Moví el portaelectrodos en barridos amplios, erráticos, enterrando las bisagras bajo una montaña de escoria burbujeante, cubriendo también los restos destrozados del mecanismo de cierre que yo mismo había cortado horas antes, fusionando las 2 inmensas placas de titanio en una sola barricada inmóvil. Mientras trabajaba, la entidad terminó por atravesar por completo la rejilla del suelo. Podía oírlo. Podía sentirlo. Un impacto húmedo y masivo se estrelló contra la pared interior curva de la cúpula. Toda la estructura reforzada tembló violentamente, resonando como una campana gigantesca golpeada con furia. Las puertas de titanio que yo seguía soldando se abombaron ligeramente hacia afuera. El metal gimió bajo aquella presión interna monstruosa. Y yo seguí soldando. No me detuve. Consumí varilla tras varilla. Las manos destrozadas se me acalambraban y sangraban dentro de los guantes. El calor dentro de la cúpula se volvió casi insoportable, quemándome la piel expuesta de la nuca. El aire era una sopa tóxica de fundente vaporizado, ozono quemado y amoníaco hirviendo. Y en aquel momento frenético, cegador, mirando a través del visor oscuro las soldaduras gruesas, torcidas, agresivamente superpuestas que estaba aplicando sobre las puertas de titanio, toda la magnitud del horror encajó con una claridad glacial. Yo estaba repitiendo el pasado. 20 años atrás, un jefe de estación de Vanguard había estado exactamente en ese mismo lugar, aterrorizado hasta la médula, haciendo exactamente lo mismo que yo hacía ahora. Aquellas soldaduras desordenadas, caóticas, superpuestas, que yo había despreciado aquella mañana, aquellas que había atribuido a una cuadrilla incompetente corriendo para escapar de una tormenta, no eran fruto de la torpeza. Eran el acto final, desesperado y frenético, de un hombre que intentaba salvar al mundo de lo que despertaba bajo sus pies. No había acumulado capas de acero para mantener fuera el clima. Lo había hecho porque estaba aterrado de que aquellas puertas monstruosas se doblaran hacia afuera bajo la presión sobrecalentada del extremófilo. Yo estaba ejecutando el mismo ritual. Estaba sellando la tumba, otra vez. Consumí la última varilla, rompí el arco eléctrico y dejé caer el portaelectrodos al suelo. Arranqué la máscara de soldar y retrocedí, jadeando, con el pecho desbocado y la vista inundada de manchas violetas por la luz ultravioleta. La cúpula volvió a sacudirse. Una masa líquida, inmensa, se estrelló contra las puertas dobles de titanio. El metal se deformó ante mis ojos, creando un abombamiento convexo justo en el centro de las placas. Era exactamente la misma distorsión geométrica que había visto en las compuertas interiores del corredor de acceso. Pero la costra de escoria gruesa, superpuesta, caótica, resistió. El enorme volumen de acero fundido que había vertido en la junta se negó a ceder. Los muros de titanio de la cúpula de superficie, diseñados para soportar el peso lateral aplastante de glaciares milenarios, absorbieron el choque térmico y los impactos físicos de la entidad. Durante 10 minutos interminables, aterradores, los golpes continuaron. La cúpula resonaba con sonidos de compresión brutal y con el siseo violento del vapor. El calor irradiado por las paredes de titanio era sofocante, convirtiendo aquel espacio cerrado en un horno letal y presurizado. Yo me encogí en el suelo, junto al borde exterior de la cúpula, apoyando la espalda en la zona de metal más fría que pude encontrar y esperando el instante en que la estructura fallara. Pero, poco a poco, muy poco a poco, la frecuencia de los impactos empezó a disminuir. El resplandor anaranjado, intenso, que atravesaba la niebla de vapor comenzó a apagarse. El extremófilo era un organismo de poder exotérmico puro. Pero aquellas reacciones violentas necesitaban combustible químico. Necesitaban oxígeno. Al sellar las puertas dobles, yo había cortado la gran entrada de aire fresco desde la superficie. Lo había dejado sin alimento. Atrapado dentro del blindaje térmico de la cúpula de titanio, ahogándose en sus propios subproductos atmosféricos tóxicos, el organismo empezó a retirarse. Lentamente. A regañadientes.
La masa hirviente y resplandeciente se deslizó de vuelta hacia la escotilla abierta del suelo, retrocediendo por el eje vertical de mantenimiento, buscando otra vez las profundidades oscuras y aplastantes del hielo antiguo, para conservar la energía que le quedaba en un nuevo estado de letargo. El silencio repentino dentro de la cúpula fue ensordecedor. Ya no hubo más siseos, ni más chapoteos, solo el aullido lejano y amortiguado del viento ártico golpeando el exterior del cascarón de titanio. Me derrumbé contra la pared fría y me dejé resbalar hasta quedar sentado sobre el suelo mojado. Respiraba con dificultad. Cada inhalación me quemaba los pulmones. Bajé la vista hacia mis manos destrozadas, cubiertas de ampollas. Había sobrevivido. El sello improvisado, superpuesto y frenético seguía intacto. Los planos, la física estructural y la pura brutalidad de la ingeniería del titanio habían contenido una fuerza biológica ancestral de la naturaleza. La ingeniería humana había vencido. Metí la mano en el bolsillo del pecho de mi chaleco chamuscado y, con dedos temblorosos y doloridos, saqué la radio satelital. La encendí, rezando para que la radiación térmica no hubiera freído los circuitos internos. La pantalla digital parpadeó y cobró vida. La señal era débil, pero se conectaba de forma estable a la red orbital. Presioné el grueso botón de transmisión. Llamé a Saurin. Durante un instante largo, tenso, solo respondió la estática. Luego su voz irrumpió por el pequeño altavoz. Sonaba sorprendido, tenso, como si mezclara alivio con una distancia profesional cuidadosamente ensayada. No esperaba volver a oírme. Me pidió un informe de situación. No le hablé de los túneles de cristal. No le hablé del libro del jefe de estación. No le hablé de la masa hirviente de tejido translúcido que casi me cocinó vivo dentro del conducto de ventilación. Mantuve la voz plana, pragmática, profesional. Le dije que la integridad estructural de los módulos habitacionales inferiores estaba fatalmente comprometida. Le dije que la instalación era por completo inviable para operaciones de perforación pesada. Y solicité una extracción de emergencia inmediata. Saurin no pidió detalles. No cuestionó el cambio repentino de horario. Solo confirmó mis coordenadas y me dijo que ya estaba poniendo en marcha los rotores. Llegaría a la cúpula en exactamente 2 horas. Apagué la radio y dejé caer la cabeza contra la pared curva de titanio. El pánico primario, animal, empezaba por fin a disiparse, reemplazado por un agotamiento hueco, profundo, clavado en los huesos. Lo había conseguido. Había contenido la amenaza. Recorrí con la mirada la cúpula oscura, todavía llena de vapor, tranquilizándome con la aparente solidez estructural del entorno. Los muros eran macizos. Las puertas dobles estaban gruesamente fusionadas para siempre. El extremófilo había quedado atrapado bajo cientos de metros de permafrost impenetrable. Pero entonces, cuando la adrenalina empezó por fin a abandonarme, un nuevo detalle sensorial se abrió paso en el silencio. No era un sonido procedente del eje vertical profundo. No era el golpe rítmico de la entidad regresando. Venía directamente del suelo de la cúpula. Era un sonido húmedo, suave, persistente. Desenganché la linterna del cinturón y la encendí. El Athled atravesó la neblina residual de vapor y recorrió la placa base ranurada de titanio. El metal estaba sólido. No había grietas. No había fisuras estructurales. No había señales de cedimiento bajo presión. Pero en el borde extremo de la cúpula, allí donde los muros pesados de titanio se encontraban con el hielo glaciar antiguo, algo iba terriblemente mal. Un flujo constante y abundante de agua se estaba filtrando desde debajo de la placa de titanio. Brotaba por las juntas microscópicas entre el metal y el hielo, acumulándose con rapidez en el suelo y avanzando poco a poco hacia mis botas. Extendí la mano izquierda, ignorando el dolor abrasador de las ampollas, y apoyé la palma desnuda contra el suelo de titanio. El metal vibraba. Zumbaba con una energía térmica residual, profunda. La cúpula estaba segura. Las puertas dobles resistirían para siempre. Pero los cimientos del puesto estaban catastróficamente comprometidos. La entidad no solo había retrocedido por el eje. Durante su ascenso había inyectado una cantidad inconcebible, apocalíptica, de calor bruto en el entorno subglacial. El hielo antiguo y compactado que se encontraba justo bajo la cúpula de titanio,
La base misma que soportaba el peso entero de la estructura, ya no estaba sólido. Estaba blando. Se estaba convirtiendo, de forma activa y acelerada, en una masa de agua helada y lodo. Me quedé allí sentado, en la penumbra que se apagaba lentamente, escuchando el chapoteo suave y rítmico del agua tibia acumulándose alrededor de mis botas. Y entonces la última revelación, la más horrible de todas, cayó sobre mí como un peso físico. La integridad estructural de la instalación era completamente irrelevante si el suelo sobre el que descansaba dejaba de existir. Las puertas estaban soldadas. La contención había funcionado. Pero la capa de hielo de Groenlandia se estaba derritiendo desde dentro. La cúpula iba a hundirse en el glaciar. Y cuando por fin desapareciera bajo la superficie, el sello terminaría rompiéndose, y la entidad quedaría libre en el océano abierto. No era una victoria. No lo había detenido. Solo había ganado tiempo.